Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar una calavera de estilo realista. Así que tal como se puede observar, empiezo a ubicar de una manera vertical los digamos que dimensiones de la calavera. De hecho marqué 1, 2, 3, 4, 5 líneas, más o menos todas miden lo mismo, y en base a eso empecé a ubicar de una manera proporcionada las zonas de la calavera, que obviamente es la cavidad nasal, las cavidades oculares y principalmente la mandíbula, junto con obviamente la frente. Tal como se puede observar, en este caso estoy utilizando un lápiz de la gama de los H, como casi siempre. Estoy utilizando un 3H, así que les recomiendo que puedan utilizar lápices de ese estilo. No digamos que lápices de la gama de los B, porque además estamos trabajando la textura de los huesos, que es muy distinta por ejemplo a un retrato, que ya tiene carne, obviamente. Entonces necesitamos lograr esa textura que es muy suave, que es muy lisa, muy dura, y los lápices H son realmente perfectos para ese trabajo. Así que ahora que ya lo tenemos bien definido, empezamos recién a marcar un poquito lo que son las sombras, pero muy esquemático. Todo lo estamos haciendo con otros lápices que pueden ser HB, sin entrar todavía en los lápices más oscuros, y ayudándonos también en algunas partes con el portaminas 0,5 HB, y eso igual nos puede ayudar mucho. Utilizar un portaminas siempre viene bien. Ahora, cuando tenemos más o menos este dibujo, que es un boceto muy simple, muy simplificado, empezamos recién a añadir lo que son los dientes, pero ya mejor definidos, tal como se puede ver. O sea, tienen mucho más detalle, pero tampoco trabajamos lo que son las sombras, sino que simplemente estamos tratando de definir bien dónde van a estar ubicados para posteriormente empezar a sombrearlos. ¿Entienden la idea? Más o menos ese es el proceso correcto. Al igual que en la nariz, que también estoy marcando dónde van a estar las sombras y las zonas de mayor luminosidad. En este caso, para rellenar esta zona de sombra, utilicé un 6B, aunque también podrían utilizar un lápiz de la gama de los B, como un 2B, 3B o 4B. Eso igual puede depender, pero logramos un tono extremadamente oscuro que viene perfecto para esa zona. Ahora estamos definiendo más también lo que es una de las cavidades oculares que se puede ver, que en realidad el proceso se tiene que repetir simplemente en la otra, así de simple. Y aquí en los dientes estamos también sombreando con el portaminas 0,5 HB. Como pueden ver, estoy sombreando principalmente el contorno, y desde ahí recién empezamos a definir y a sombrear algunas partes de adentro del diente. La idea es ir, por lo menos en mi caso, desde afuera hacia adentro, siempre me gusta así. Dejamos algunos espacios en blanco que van a representar brillos en los dientes y van a lograr dar ese volumen. Esa es la idea, de que no queden totalmente de una digamos tonalidad, porque si no se van a ver muy opacos. La idea es que brillen también, para que se vean más realistas. Así que continuamos con este proceso, todo muy relajado. Recuerden que este es un dibujo igual complicado, así que les recomiendo que lo hagan tranquilamente. Ahora estamos trabajando lo que son los dientes en la zona inferior, trabajándolos desde afuera, como les digo, definiendo primero el borde y después recién empezando a sombrear. Se dan cuenta, aquí por ejemplo estoy añadiendo más sombra, y como dejé esos espacios en blanco se dan cuenta que queda tremendamente bien, queda muy realista. Es como si hubiese un diente de verdad ahí. Junto con estamos sombreando los dientes, también estamos sombreando lo que son otras zonas. Como saben, no me especializo en un área, sino que voy trabajando en todo el dibujo. Así aparte no nos aburrimos. Eso es verdad. Cuando trabajamos algo muy repetitivo a veces aburre, por ejemplo el cabello. Así que siempre es bien que utilicen la técnica de ir de a poco en todas las partes. No hay como un escrito que diga comienza con esto, no, o sea, al final es simplemente al ojo. Tú mismo vas viendo si tengo que arreglarle tal cosa y así. Aquí estamos sombreando lo que es la mandíbula, también con el portaminas 0,5 HB. Bueno, en todo caso estamos utilizando un papel Fabriano Steel Sketch de 90 gramos, un papel realmente bueno. Tiene un gramaje Steel Sketch, o sea que es bien bajo dentro de esa gama de papeles, pero igual es un buen gramaje, o sea, tampoco es tan suave como la opalina lisa, por ejemplo. Así que logramos texturas realmente interesantes, y por eso se los recomiendo totalmente.
Bueno, les cuento que este dibujo lo empecé a hacer porque obviamente venía Halloween y quería hacerlo como un especial. De hecho ya lo subí como el especial oficial del canal, pero después me enteré que había un concurso de arte, así que decidí modificar después el fondo. Ya lo van a ver a qué me refiero. Y lo envié para el concurso, así que ahí vamos a ver qué tal nos va. Un concurso aquí de la Universidad de Valparaíso de Chile, que es muy poco probable que gane algo, pero no importa, el hecho ya de participar yo creo que es bueno. Aquí estamos trabajando también la zona inferior, principalmente de la mandíbula. Como les digo, a lo más utilicen lápices, por ejemplo un F, que igual sigue siendo un lápiz de la gama de los H, pero no tiene tanto grafito como por ejemplo un lápiz B, que es mucho más, y la verdad es que el trazo nos queda sucio, así que no se los recomiendo en absoluto, a menos de que trabajemos zonas de saturación máxima, por ejemplo en la nariz, que es totalmente oscura. Eso es principalmente el consejo más importante que les podría dar. Si empiezan a trabajar por ejemplo solo con lápices B, el dibujo les va a quedar como sucio, lleno de poros, con esos puntitos en blanco, y sinceramente no queda bien para nada, así que les recomiendo solo lápices de la gama de los H y un portamina 0,5 HB. Con eso estarían pero perfectos. Idealmente si tienen lápices más bajos que el 4H, también se los recomiendo, por ejemplo el 5H, el 6H, y llegar máximo al H o al F quizás. Así que aquí estamos trabajando lo que es el área izquierda de la mandíbula. Repetimos un poquito el proceso que hicimos anteriormente, pero fíjense bien que aquí vamos a aplicar mayor sombra. Entonces nos va a quedar exactamente igual la calavera, digamos de manera simétrica, lo que es el sombreado, porque vamos a oscurecer un poco más el lado izquierdo, desde nuestro punto de vista, claro. Aquí estamos sombreando, se dan cuenta que ya se empieza a diferenciar un poco del otro lado porque tiene mayor cantidad de grafito. Y todo lo hacemos solo con el portaminas, sin utilizar siquiera lápices B. Los dientes también se van trabajando de a poco. Siempre me gusta, por ejemplo, añadir un detalle y después trabajar otra parte, y quizás ahí recién, con la otra zona terminada, me doy cuenta que quizás a la zona que hice primero le falta algo y ahí lo arreglo. Es todo muy lento, pero es entretenido. Así que ahí voy viendo si me va gustando. Por ejemplo, noté que había cierta incongruencia en la simetría, así que tuve que moldear un poco más. Y fíjense que ni siquiera utilicé en esa zona la goma, simplemente que agrandé nomás lo que es la línea, lo que es el contorno. Al igual que después me di cuenta que ahí, por ejemplo, sí utilicé la goma porque tenía que borrar un poco. Pero como les digo, nunca hay que asustarse. Si nos equivocamos siempre hay alguna salida disponible, siempre. Solo hay que tener paciencia y creatividad. Aquí estamos sombreando nuevamente, marcando algunas imperfecciones que se ven, algunas roturas típicas que se ven en los cráneos, algunas marcas aquí en la zona superior de los dientes, al igual que estamos trabajando lo que son las áreas que rodean principalmente la mandíbula, como les digo. Ahí se dan cuenta que trabajamos los dientes, pero aplicamos después el grafito encima para que se viesen como más oscuros, pero que se viese la estructura de los dientes, o sea, como que están en penumbra. Esa es la idea. Porque claro, esos dientes que están más a la orilla están más lejos desde nuestro punto de vista, o sea, los dientes que, las paletas, por ejemplo, que siempre se dice, están aquí delante. Y obviamente tienen que ser mucho más claras. Mientras que el resto está como les digo, más o menos oscuro. Sin embargo, igual tienen algún tipo de detalle. Por eso es que marqué lo que son las líneas. Aquí también me faltó un área. Bueno, yo les recomiendo que por ejemplo vayan haciendo el dibujo y si no les gusta algún área, se alejen del mismo. Si están en un escritorio, se levanten, se alejen un poco y ahí van a ver si el dibujo está quedando bien proporcionado. O en caso contrario, podrían sacarle una fotografía y después invertir la imagen horizontalmente. Y si no saben hacer eso, vayan a un espejo con el dibujo y véanlo ahí. Muchas veces ahí sí se ven las incongruencias simétricas, totalmente. De hecho me ha pasado que he visto dibujos y digo, no, está bien, y lo voy a ver al espejo después y me doy cuenta de que estaba muy chueco, muy mal proporcionado, y es justamente por eso.
Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a ver de una forma, después con la imagen invertida es muy distinto. Aquí nuevamente estamos trabajando la otra cavidad ocular, sombreando, en este caso, en un área y dejando algún espacio en blanco para que haya un correcto degradado, para que se vea el volumen, ¿cierto? Para que se vea que hay mayor oscuridad adentro, por decirlo así, de la calavera, y se va iluminando conforme se va acercando aquí a la superficie. Vamos trabajando todo esto, vamos integrando todas estas partes con el resto del cráneo, que no se ven ahí pegadas. ¿Cómo lo podemos ir de alguna forma incluyendo en la calavera? Lo que son la nariz, por ejemplo, los dientes. Bueno, simplemente vamos de a poco oscureciéndola, porque si lo oscurecemos demasiado se va a ver como muy raro. La idea es que todo el dibujo tenga más o menos una tonalidad similar, para que se vea que es parte de la misma estructura. Y eso lo logramos ir de a poco, o sea, yendo sombreando muy lentamente. Por ejemplo, les recomiendo que apliquen sombra, pero muy sutilmente, y de a poquito vayan oscureciéndola. Sin duda esa sería la mejor técnica, el mejor consejo, porque lo hacemos de manera progresiva y no corremos el riesgo de cometer errores ni nada por el estilo, sino que vamos, por decirlo así, a la segura, casi. Aquí estamos sombreando, como les digo, dejamos algunos espacios en blanco porque eso va a representar también áreas de volumen. Entonces vamos a ver, por ejemplo, zonas oscuras y al lado zonas más claras, y eso le va a dar un realce interesante, sin duda. ¿Qué más les podría comentar? Bueno, en este caso estamos utilizando, como les dije, un papel fabriano estilo sketch, y estamos utilizando lápices de grafito Tombow, que es una muy buena marca. Les recomiendo que vean el unboxing que hice también de esos lápices, son muy buenos, pero no es indispensable obviamente tener esa marca. O sea, si tienen lápices de grafito en general, casi independiente de la marca, si tienen hartos, digamos que números de graduación, por ejemplo 4H, 3H, es muy probable que sean lápices de buena calidad. La calidad más que todo se nota, por ejemplo, en los lápices de colores. En los lápices de grafito casi todas son más o menos buenas. Por ejemplo, Faber-Castell también es muy buena opción. Les digo estas dos marcas porque son las únicas que utilizo que he utilizado para lápices de grafito. Todavía no he probado alguna otra porque ya son tan buenas que no tengo ninguna queja en absoluto, ninguna. Por eso es que cuando muchos me preguntan, Max, qué marca me recomiendas y todo, yo les digo a veces que no les podría decir porque no he probado casi ninguna. O sea, las pocas marcas que he utilizado siempre me han salido buenas, así que simplemente me quedo con esas mismas. ¿Para qué cambiar si ya es bueno? Aquí estamos trabajando líneas que tienen dirección circular, y eso le va dando como el volumen a la cavidad que se ve ahí. Así que aquí en la zona superior del cráneo estamos también trabajando muy esquemáticamente un achurado, y también empecé a marcar justamente un achurado en el fondo, muy sutilmente con el portamina 0,5 HB. Después lo vamos a difuminar y va a quedar perfecto, así que no se preocupen si se ven esas líneas como que se ven antiestéticas, porque después lo quitamos y no va a haber ningún tipo de problema. Así que vamos detallando muy lentamente. Como pueden ver, el dibujo ya nos está quedando bastante simétrico, se ve muy bien proporcionado. Hace como 2 años, un poco más, también dibujé para el canal una calavera que a primera instancia la vi y se veía más o menos bien, pero después me di cuenta y estaba muy chueca, muy mal proporcionada, y quería subir algo distinto. Ya era hora de hacer otra calavera, pero bien hecha. Así que bueno, al final así uno va aprendiendo, cometiendo errores. Les puedo comentar que dibujar una calavera o dibujar, por ejemplo, el esqueleto de algún animal que tiene de alguna forma la misma naturaleza en cuanto a la digamos, naturaleza que tienen, les recomiendo que siempre utilicen lápices de la gama de los H, porque solo así se logra una buena textura. Jamás utilicen lápices B, a menos que sean para zonas muy oscuras, como aquí vieron. Hace poco también, los que están suscritos al canal obviamente lo saben, dibujé un cráneo de un tiranosaurio rex y la naturaleza de la estructura era la misma, o sea, eran huesos. Y claro, como trabajé al principio con un lápiz de la gama de los B, el trazo quedó muy sucio.
Menos mal que apliqué solo una zona, porque no sabía que no quedaba bien. Así que después dije, oye, no, tengo que cambiar la estrategia, y empecé a utilizar lápices H. Y más o menos pude salvar el dibujo. Pero por eso les digo, o sea, no utilicen lápices B, sin duda. Aquí justamente estamos sombreando esa zona, que es clásica en los cráneos, que se ve aquí. Uno inmediatamente sabe que es un cráneo. Y vamos con el portamina 0,5 HB, rellenando muy esquemáticamente, con un trazo muy relajado, nada de líneas muy definidas, sino que vamos sombreando simplemente, y después con el dedo podemos ir ablandando o difuminando, dicho de otra forma, su superficie. Aquí borramos algunas líneas residuales que quedaron en el cráneo, a pesar de que dejé algunas. Ya me gustaría en otro video hablar de lo que son las líneas residuales, que en realidad no creo que exista ese, digamos, como concepto en el arte. Yo casi lo inventé, les diría que de hecho nunca antes lo había visto, pero siempre he pensado que a veces esas líneas que quedan ayudan a que el dibujo como que nos cuente una historia, cómo fue trabajado, que no se vea tan fotográfico. Me encantan esas líneas, pero de alguna forma hacerlas en su justa medida también, no en exceso, pero eso ya lo vamos a ver en otro caso. Ahora que ya tenemos más o menos bien trabajada la calavera, empecé y dije, oye, pero como esto ya es fuera un poco de lo que es Halloween, lo que pasa es que, como les digo, me enteré del concurso y tuve una visión simplemente de lo que podría hacer para que esto se transformase de alguna forma en una obra de arte, que no fuese un típico dibujo realista, de los cuales está lleno, hay miles de dibujos así. Así que quería diferenciarlos, y les aseguro que de verdad esto lo inventé. O sea, para la calavera utilicé 2 fotografías de referencia, y para el resto del fondo y todo eso, simplemente mi imaginación. Se me ocurrió una idea, simplemente tuve como una visión, y tal como se puede observar, recordé los paisajes de Estados Unidos en donde se ven estos grandes cañones, como Arizona parece, o Nevada, que se ven estas rocas así como que son medias cuadradas, y imaginé como que estuviesen 2 en el fondo, así que aquí estamos trabajando una. Ahora, como esto es un complemento a la calavera principal, la idea tampoco es de alguna forma opacar la calavera. Bueno, como pudieron ver aquí, hubo un cambio con el color de la cámara, ¿cierto? Se ve que tiene como unos colores muy raros en mi mano, sobre todo y en las zonas de sombra. Lo que pasa es que cambié la luz porque se quemó la luz que estaba utilizando y era muy amarilla la luz que quedó, entonces el dibujo se veía muy malo, muy mal. Y después con el Sony Vegas, que es el programa que utilizo para editar, tuve que de alguna forma como eliminar esa saturación amarilla, pero me dejó la mano de este color. Pero fíjense que el resto del dibujo quedó perfectamente igual, prácticamente. Así que simplemente mi mano, pero eso no es lo importante. Pero igual les quería comentar para que no se preocupen, para que no piensen que es su computador el que tiene el problema. Aquí estamos trabajando, bueno, entonces como les dije, quería hacer un desierto, y aquí en el primer plano, o sea, justo delante de la calavera, agregué una roca, y para dar esa especie de profundidad, y estas 2 como montañas o riscos que se ven en el fondo, obviamente representando una zona, como les digo, del desierto. Así que ahora difuminé con un papel higiénico lo que es el fondo y agregué otra roca. Obviamente este es un dibujo con mucho simbolismo. Creo que no corresponde tanto que yo les explique cómo hacer un dibujo con simbolismo, porque eso es algo que tiene que nacer, es un proceso muy lento. Para mí esta es mi primera obra de arte real, porque el resto simplemente era el arte típico que se ve en todas partes, no era nada del otro mundo. Aún hay mucha gente, y la gente sigue pensando erróneamente que mientras más realista, mejor el dibujo, mejor es el dibujante. A mí un montón de veces me han comparado con gente en Facebook y dicen que son mejores que yo, o a veces dicen lo contrario y no sé qué, y están absolutamente equivocados. O sea, yo antes simplemente hacía dibujos realistas, que es extremadamente fácil, es simplemente una copia de una imagen. Y dime tú qué aspecto creativo, qué valor añadido distinto puedes ver detrás de eso. No hay nada, simplemente lo visual. De alguna forma empecé a pensar, por ejemplo, en el arte como una cáscara de un huevo, y sinceramente, bueno, eso lo vamos a trabajar en otro video, mejor en un videoblog les voy a explicar un poco de lo que pienso, porque aquí como que no quedaría muy bien. Pero
simplemente estamos trabajando lo que son estas especies de riscos que están en el fondo de montañas desérticas, que es típico que tienen como un bracito al lado. Una la hice un poco más pequeña que la otra. No es algo realmente relevante en este caso, no es algo necesariamente importante, así que continué sombreándola. Para integrar la calavera a lo que es el fondo, simplemente marqué una sombra justamente en el lado en el que sombreé más, donde agregué mayor cantidad de grafito, que como saben fue en el lado izquierdo, como les dije, por eso que no nos quedó exactamente simétrica la calavera, digamos, en la sombra. Obviamente no está iluminada perfectamente igual en todas sus partes, sino que está más inclinada la sombra hacia el lado izquierdo. Y ahí justamente agregué la sombra debajo de la calavera de manera que ésta se integra al fondo. Esa es más o menos la idea. Aquí en la calavera continúo agregando algunos detalles. Fíjense bien que si agregamos unos puntitos así como poros, queda perfecto. Así que después aquí en el fondo empecé empecé a cuestionarme algunas cosas, a ver mucho mi entorno. Yo, por ejemplo, odio el cigarro, detesto el cigarro, una de las cosas que más odio. Y obviamente porque mi padre es fumador y todos mis tíos aquí en Santiago, entonces lo detesto con toda mi alma el cigarro. Y quise transmitir un poco esa emoción que siento, emoción, nótese en el sentido no que me encante, sino que obviamente lo detesto, lo rechazo, sin duda igual es una emoción. Así que quise transmitir eso a la hoja de trabajo. Bueno, aquí como la cámara la calibré con el Sony Vegas, quedó el color aquí en el video, se ve así raro, pero después no se preocupen porque la fotografía final se ve exactamente como quedó. Pero obviamente tenía que agregar un color anaranjado y también tirando un poco hacia un amarillo, lo que era el cigarro, lógicamente en la zona inferior, porque quería que a la vez representaran, por ejemplo, chimeneas y al mismo tiempo que fuesen cigarros. Esa era principalmente la idea, o sea que ustedes interpretaran de eso de alguna forma, de alguna manera que representara dos cosas al mismo tiempo. Esa era más o menos mi intención. Bueno, yo sé que explicándolo así con palabras es muy complicado, pero más o menos esa fue la idea. Después con un cortacartón quité el grafito a un lápiz de la gama de los P y empecé a utilizar un difumino para dar ese aspecto de humo que sale obviamente hacia el exterior. Si se dan cuenta, uno de los cigarros está un poquito más chico que el otro, lógicamente porque está encendido mayor cantidad de tiempo, mientras que el otro está nuevo, recién se encendió. De hecho, por eso es que hay menos humo. Esa es la lógica que tienen de relación de alguna forma estos dos cigarrillos. Estaba pensando también al principio en agregarlos justo encima de estas montañas que hice al fondo, pero me di cuenta que iba a quedar muy arriba y no se iba a ver mucho el humo, que era lo que me interesaba. Así que simplemente los puse como en el fondo. Así que de alguna forma eso podría ser este cuadro, no sé, o dibujo, no sé en qué estilo de arte realmente quedaría exactamente. Sin embargo, les diría que es simbólico. Yo creo que sí, que es simbólico. Muy simbólico. Así que podríamos decir que es, no lo sé, podría ser de alguna forma un realismo con toques de simbolismo. Pero bueno, en este momento simplemente continué sombreando, oscureciendo más estos riscos que se ven en el fondo, dándole algunos toques más con el portaminas para que tuviesen algo más de presencia, porque estaban como muy claritos, a pesar de que, como saben, las cosas que están más lejos tienen que estar más tenues, pero no siempre es así. O sea, eso se aplica, pero cuando las cosas están muy lejos, estamos hablando de cientos de kilómetros muchas veces. Pero aquí, según yo, estaban muy cerca, así que tampoco había que hacerlos muy tenues. Aparte que no creo que en ningún momento opaquen lo que es la presencia de la calavera. Así que bueno, aquí después quise agregar algo que acompañase a lo que eran los cigarros y que fluyera perfectamente con el resto del dibujo. Así que imaginé un reloj de arena. Un reloj de arena que al principio lo hice simplemente con el lápiz a ojo, o sea, me quedó mal proporcionado, un poco chueca las líneas, pero
Después con una regla ya lo corregí, que me hacía falta aquí sin duda, porque la forma de lo que es el reloj de arena era bien complicada por estas patitas que tiene como entrecruzadas entre sí. Era como bien complicado, así que con la regla quedó perfecto. Y bueno, después simplemente como que tuve una visión. Esto se lo juro de verdad que no lo había visto en ninguna imagen, en ningún dibujo. Todo esto exceptuando, digamos que la calavera, obviamente. Exceptuando eso, no me basé en absolutamente nada que haya visto antes. Por lo menos eso creo, quizás inconscientemente sí, pero yo les digo la verdad. Y de hecho la calavera no era tan así en la imagen era un poco más neutra, pero yo le di ese aspecto un poquito más de que está sonriendo. Bueno, y ustedes me preguntarán cómo lo hice. Simplemente hice que los dientes se fuesen curvando hacia arriba un poco más, cosa de que diese esa sensación de que estaba sonriendo. Simplemente eso, porque la imagen de referencia era más planos, obviamente. Entonces marqué un reloj de arena. También fui trabajando aquí las piedras en el primer plano, oscureciéndolas más. Eso sí, había que oscurecerlas harto para que se viese que era de alguna forma lo que está más cerca de nosotros. Y como son piedras que no tienen formas, bueno, igual podrían ser, pero son piedras que tampoco uno las ve y simplemente mira la piedra y el resto lo deja así nada más, sino que son piedras muy naturales que uno inmediatamente ve el dibujo, igual ve el cigarro y también la calavera. Así que yo creo que es eso. Igual yo creo que al principio uno ve sí o sí la calavera, por lo menos a mí me pasa, y después mira el cigarro y después quizás va a ver lo que estamos trabajando ahora. Y como les dije, es un reloj de arena en el cual quería simbolizar también un poco lo que representa la vida. De hecho, esta obra se llama Tiempo de Vida, como les digo, y bueno, es parte del concurso que se está llevando a cabo. Y nada, si surge algo, igual me gustaría comentarles un poquito. Quizás suba un video explicando esta obra, me gustaría harto. Quizás lo suba antes de este tutorial, no lo sé. Pero sí, me gustaría hacerlo para que ustedes un poco entiendan a qué me refiero. A pesar de que a veces me gusta que la obra hable por sí misma, no hable uno tanto como creador de la obra, sino que una obra bien hecha a veces simplemente debería ella de por sí tener un significado, y que claro, que tú le vayas atribuyendo otro tipo de representación e interpretación, pero ya de que por sí sola hable. Soy siempre de esa idea. Aunque claro, hay veces que igual es necesario leer un texto antes de una obra, en este caso es muy visual. Así que por ejemplo, varios me dicen, me comentaron en el video que estaba sonriendo, que les gustó el simbolismo y de hecho mi gran amigo Felipe de la Cerda, a quien fue el primero que le mostré la obra, porque de hecho él me dijo que concursara y todo eso, él vio otras cosas que yo no había visto. Por ejemplo, vio que debajo de la calavera, en esas rocas que están en el primer plano, habían dos caminos que se separaban, y yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Así que es fantástico que ustedes mismos le atribuyan un significado. Eso para mí es muy valioso. De hecho, ese es de alguna forma el objetivo en un dibujo así. Esa es la idea, que ustedes sean parte al final de la obra de arte, o sea, que no sea algo que se ve. Y de hecho mi misión es comentarles un poco que hay que quitarse esa visión de que el que dibuja realista es mejor y ese tipo de cosas, porque estamos ya en pleno siglo XXI y no se puede estar con una concepción errónea de lo que es ser bueno en el arte o cosas así. Aquí veo tantos comentarios, por ejemplo en YouTube, en Facebook, y sinceramente no sé para dónde va la gente. Yo he visto muchas cosas, he pasado mucho tiempo estudiando también el tema, por lo menos en dibujo, que es como mi fuerte, por decirlo así. Y sinceramente creo que pensar que el realismo es superior al resto de partida es una completa ignorancia. Y que además, mientras más realista, mejor dibujante que tú, también me parece otra falta de respeto enorme hacia los artistas. Yo les puedo decir como autocrítica de que esta para mí es sin duda mi primera obra de arte, porque el resto simplemente eran ilustraciones. Y eso es lo que diferencia, digamos, el diseño gráfico, la ilustración con el arte. Y como pueden ver, finalmente el dibujo nos queda así.
Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos, no duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.